otra vez, el secretario general Ban Ki-moon, para hacer su informe, pidió una serie de subsidios, digamos. Y en estos subsidios que les llega, lo que se traduce como meta de educación y submetas de educación no refleja nuestra concepción de educación como un derecho humano fundamental, otra vez muy anclada a todo el concepto del economicismo, de dar respuesta al mercado de trabajo, de aprendizajes mínimos, realmente absolutamente otro lenguaje, otro paradigma que el del derecho humano, que es lo que nosotros, en el cual nosotros estamos, el cual nosotros defendemos. Entonces, como yo les decía, hay una presión, ¿cierto?, principalmente de actores del eje anglosajón, como por ejemplo el mismo Banco Mundial, como por ejemplo las agencias de cooperación de Estados Unidos y de Inglaterra, como think tanks, tipo Brookings, que están en Estados Unidos, y otras iniciativas más que giran alrededor de Estados Unidos y de Inglaterra principalmente, de hacer con que el debate de la educación se concentre en Nueva York, se concentre en las Naciones Unidas. Por eso dejar apenas una meta con algunas submetas en este marco de desarrollo post-2015 que sustituirá a los ODMs, y alejar lo que es la educación para todos, lo que es UNESCO de París, ¿no? Lo que es también el multilateralismo, porque la UNESCO representa una plataforma multilateral en donde los estados tienen o tendrían que tener liderazgo y en donde la ciudadanía también tendría que estar expresa ahí. Entonces, ¿cuál es la disputa? Salir de París, llevar el epicentro del debate de educación de París, que hoy es así desde la UNESCO, y no es solo UNESCO, porque recuerden que la EPT es UNESCO y un consorcio de agencias de Naciones Unidas. Entonces, como esquema es muy interesante también, porque es multilateral, también pensando las Naciones Unidas como un todo, pero sí tiene el liderazgo de UNESCO, que es la agencia ONU, que tiene el mandato específico de educación. Entonces la presión es sacar de aquí de UNESCO y de EPT, llevarla hacia Nueva York y Naciones Unidas y dejar las metas de educación muy reducidas ahí. Bueno, a este movimiento nosotros estamos, digamos, resistiendo. Importante recordar que el Banco Mundial en el 2011 lanza su estrategia hasta el 2020 que se llama Learning for All, aprendizaje para todos, y que viene realmente a disputar el espacio de EPT, educación para todos. Entonces, hay toda una discusión en estos últimos 2 años de, en inglés ellos hablan de rebrand, que es cambiar la marca. Y realmente hubo una presión muy grande para que esa meta de educación que iba a sustituir las ODM, la meta de educación de las ODM después de 2015, fuera centrada en la concepción de Learning for All, de aprendizaje para todos. Claro, desde Campaña Mundial, desde CLADE, desde todo nuestro movimiento, evidentemente defendemos que es fundamental aprender, pero la mirada reduccionista de aprendizaje presente en este documento del banco y que se expresa en estos debates, no la queremos, porque es una visión reduccionista de aprendizajes mínimos, de aprendizajes de matemática, lectoescritura, aprender a leer y contar, centrado enormemente, con una énfasis gigante en tests estandarizados, definidos internacionalmente, lo que sabemos influye enormemente en los currículums. Entonces es un camino hacia homogeneización, estandarización, reduccionismo y no pensar. Lo que a nosotros preocupa profundamente es que no tiene nada que ver con el marco de la educación como un derecho humano para la democracia, paz, etc. Y no tiene nada que ver con la capacidad de pensamiento crítico, de diálogo, que nos permite una educación tal cual es la que nosotros estamos peleando. Es muy importante contarles que en estos últimos 2 años, cuando se está discutiendo principalmente lo que será de la agenda de desarrollo post-2015, esa que sustituye las ODM, los Estados miembros han participado muy poco.
Entonces, incluso como sociedad civil, hemos estado haciendo un trabajo importante de articulación con los estados, porque nos parece que fue deliberado esa estrategia de no estar involucrando a los estados miembros en el debate. En Dakar, en principios de este año, hubo una reunión muy importante, justamente que era un paso importante para la definición de cuál sería esta meta de educación en las futuras ODMs, y se propuso justamente ahí, digamos, esta narrativa de aprendizaje para todos. Hubo resistencia, se pudo hacer resistencia, lo que salió de ahí no fue eso, se pudo mantener al menos el concepto de educación, de derecho a la educación como central, y reclamamos que más ciudadanía, más sociedad civil y más estados tendrían que estar participando de todos estos debates. Bueno, muy importante también compartir con ustedes que en septiembre ahora, cuando hubo la Asamblea General de Naciones Unidas, la sociedad civil internacional se articuló, Campaña Mundial Internacional de la Educación, el ICAE, la CLADE, otras 18 organizaciones, hicimos un evento en Nueva York justamente para proponer, para explicitar qué entendemos nosotros como educación como derecho humano, que esos principios, que fueron 10 por fin, tendrían que estar informando, influenciando toda la narrativa y las metas de la futura agenda de desarrollo. Y lo que sí nos involucramos Estados miembros, involucramos distintas organizaciones de Naciones Unidas, fue un evento desde nuestro punto de vista fue muy exitoso, mucha gente fue, y fue importante incluso porque nos articuló la sociedad civil, pero ahí nos preocupó profundamente porque el compañero de UNESCO, que es un alto funcionario de la UNESCO, dijo que estaban de acuerdo, que él estaba de acuerdo con que el UNESCO estaba de acuerdo con que no siguiera la IPT tal cual, que siguiera más bien realmente solamente estas metas de educación en el marco de desarrollo apenas. Eso fue un susto, ya había un chisme sobre eso, pero se explicitó. De alguna manera eso fue fundamental, porque cuando eso se explicita, la sociedad civil también puede articularse más, digamos, alrededor de eso, y fue de hecho lo que nosotros hicimos. Entonces, hicimos ahora, hace un mes, fue muy importante que hubo en París el encuentro de las organizaciones de la sociedad, el CCNGO, el Comité Coordinador de la Consulta Colectiva de ONGs de UNESCO EPT, se reunió, así como el Comité Directivo de la EPT se reunió, en donde sociedad civil está presente, Campaña Mundial tiene un asiento ahí, otras también tienen, ¿cierto? Y la Conferencia General de la UNESCO que está teniendo lugar, y que la semana pasada hubo un evento, una tarde, o en realidad un día y medio específicamente sobre esta temática. Desde ahí, bueno, esto es el escenario. Yo sé que el tiempo está acabando, Beatriz, ¿no está bien? Entonces, este es el escenario. Desde las campañas, ¿qué estrategia estamos poniendo en marcha? Una estrategia de doble vía, digamos. Una estrategia tiene que ver con luchar para que para que haya una meta de educación en la agenda de desarrollo post-2015, con algunas submetas, y que esta meta y submetas traduzcan una concepción de educación como un derecho humano. Esta es una lucha específica. La CLADE, con muchas redes regionales, la REPEM, también el ICAE, el CEAL y varias otras redes regionales, hicimos conjuntamente bastante incidencia, mandando cartas y cartas a Ban Ki-moon, también escribiendo a Mina, que es su brazo derecho. La CLADE hizo un posicionamiento público a este respecto. Se hizo, como yo mencioné, esta reunión de 22 organizaciones en Nueva York. Y lo que podemos decir es que, primero, pudimos articularnos como sociedad civil, pudimos involucrar más a los estados, y realmente el documento que Ban Ki-moon lanza en esta asamblea es mucho mejor que los 4 documentos que le sirvieron de base. Realmente eso es una cosa que amerita subrayar, ¿no?
Este documento de Ban Ki-moon que lanza no habla de metas y submetas, no solo de educación, sino que de ninguna. No presentó metas y submetas, presentó una narrativa, lo que nos da tiempo para pelear por un conjunto de metas y submetas que sean las que nos representen o que representen una mirada desde los derechos humanos, ¿no? Pero la lucha sigue aquí. ¿Por qué? Porque ahora la tarea que Ban Ki-moon lanza, por decir Ban Ki-moon o las Naciones Unidas, mejor dicho, es que de ahora hacia septiembre del año que viene, otro grupo llamado Open Working Group, Grupo de Trabajo Abierto, ese sí, conteniendo muchos Estados miembros, de los 5, 6 o 7 grupos que existen en Naciones Unidas, Europa, América Latina, África, Asia, que desarrollen metas de desarrollo sostenible. Y el informe intermedio que este grupo lanza no expresa la educación como queremos. No entra en tanto detalle como los anteriores, que yo había mencionado que estaban muy mal, pero es muy pobre en la manera como expresa. Entonces, en este momento estamos pensando un trabajo de incidencia en diciembre para incidir en este grupo, y será muy importante el involucramiento de las redes nacionales y de los Estados miembros en este trabajo, porque realmente vamos a hacer incidencia en los Estados miembros que están componiendo este grupo. Podemos entrar en detalles después para ver cómo cada uno de los foros se articula, se relaciona con esta estrategia. Bolivia es parte del Open Working Group, parte del GRULAC, ¿cierto? Del Grupo de América Latina. Consideramos que Bolivia es estamos muy felices en poder tener un diálogo importante con el Estado de Bolivia. También Argentina es parte, ya hemos estado en diálogo con Argentina, y así vamos trazando la estrategia a nivel internacional, ¿no? Y la otra parte de la lucha es la lucha para que siga existiendo una agenda de educación después de 2015, tal como es la educación para todos, y que esta agenda pueda influenciar la de desarrollo y que no sea reduccionista, como ocurrió en el año 2000, cuando se aprobaron las metas de EPT, pero meses después se reducieron a lo que fue muy reducido. Se reducieron a 2 metas que no lograron ser una síntesis, por decirlo de alguna manera, de lo que era el marco de Dakar. Entonces ahora lo que estamos haciendo, primero es que mandamos una carta a Irina firmada por 18 organizaciones de la sociedad civil diciendo: no podemos abdicar de tener una agenda de educación con un liderazgo de UNESCO en diálogo con otras agencias de Naciones Unidas, las cuales valoramos. Lo importante es decir que reconocemos el liderazgo de la UNESCO, que es la que tiene el mandato de educación, pero nos parece fundamental esta articulación entre agencias ONU, ¿cierto? No podemos abrir mano de eso. Y de hecho, lo que hicimos es la incidencia que yo les comenté en el comité directivo de la EPT hace 2 semanas, en la conferencia general, y clave para este proceso de incidencia fue la articulación con los Estados miembros. Eso fue la gran clave. Entonces ahí pudimos acercarnos al GRULAC, que es el Grupo de América Latina en Naciones Unidas, que es un enorme aliado. De hecho, quien lidera el grupo de educación del GRULAC es El Salvador, con su embajadora Lorena Sol. Y con ella pudimos realmente empezar un trabajo de involucrar a todo el GRULAC, que como GRULAC está muy posicionado allá por esta mirada de derecho y por el seguimiento de una agenda de educación, pero se pudo articular con el grupo de África, con otros grupos de Asia, con el grupo de los Commonwealth, con otros grupos que empiezan a mover. Hoy sabemos que los aliados que tenemos en esta lucha, más allá del GRULAC de América Latina, son especialmente Francia, Japón, India y Suiza, y algunos países del continente africano, que se pronunciaban más como bloque. Si todo nos va bien, ¿cierto?, se aprobará en la conferencia general esta semana que está teniendo lugar ahora, se aprobará el documento final que afirma que seguirá existiendo una agenda de educación después del 2015 y que Corea del Sur que la Conferencia Mundial de Educación en Corea del Sur en el 2015 será el momento de adoptar esta agenda.
Es importante compartir con ustedes que un grupo de académicos ha empezado también una petición para garantizar que así sea, que eso ocurra, que siga la EPT o que siga una agenda específica de educación capaz de traducir más plenamente los acuerdos que los Estados miembros han hecho en los marcos de derechos humanos, ¿no? Porque por eso tiene sentido la EPT, por ser una expresión de los compromisos firmados del derecho humano a la educación por los Estados miembros. Eso queremos que sea la EPT, ¿no? Entonces, ¿en qué fase estamos? Primero estamos en la fase de ver qué sale concretamente de la conferencia general. Si eso se va de hecho a aprobar, ojalá que sí. Pero también ahora tenemos que luchar por el contenido de la educación para todos. ¿Qué contenido queremos que esta agenda de educación tenga después del 2015? Katarina Tomaszewski tenía críticas a la EPT, porque decía, Katarina Tomaszewski fue la relatora del derecho humano a la educación, decía, miren, está muy lejana, muy distante de lo que dice las observaciones generales 11 y 13 del Comité DESC, no hace referencia a la CEDAW, está distante de los marcos de los derechos humanos. Entonces, nuestra lucha es buscar que eso se acerque. La campaña mundial ha estado trabajando en ese sentido, la CLADE también, la campaña boliviana, acercar esas agendas para que la EPT pueda ser una expresión de un marco que empuje hacia la realización de esos compromisos en esos distintos marcos de derechos humanos. Entonces ahora nuestra lucha es por un contenido de EPT o de Agenda de Educación post-2015 que realmente cada vez más traduzca este conjunto. Pero sentimos que vamos por un buen camino. Lo que UNESCO presentó en la conferencia general es un buen punto de partida, aunque haya que mejorarlo y podemos aportar, y la campaña mundial tendrá un lugar en el grupo que apoyará la redacción de este proceso, de este contenido, y evidentemente todos los foros nacionales y todos los miembros de la campaña mundial tendrán por consecuencia una manera de confluir esas visiones y participar. Entonces, esa es una parte de la lucha. Y la otra es seguir articulando los Estados miembros. Fundamental que las campañas nacionales puedan estar hablando con sus ministros de educación, con las cancillerías, pero también con los diplomatas en París y en la ONU en Nueva York. Muy importante acercar porque había muchas fallas de comunicación en todo este proceso. Importante hablar con grupos como el G77 más China, que ahora Bolivia acaba de empezar a liderar. Entonces Bolivia realmente creemos será un interlocutor muy importante para nosotros. Importante que podamos participar de las consultas nacionales que la UNESCO puso en marcha. Las consultas nacionales para revisar la EPT y para apuntar a dónde vamos hacia el futuro. Eso está en marcha en este momento. Entonces, bueno, yo espero haber podido compartir un poco de este escenario, un poco de los actores que están involucrados, ¿no? Y de las luchas y de las estrategias que como campaña mundial, como campaña latinoamericana y nuestras membresías estamos poniendo en marcha. Muchas gracias. Les doy una pista. Tiene un hemisferio derecho y otro izquierdo. Se trata de... ¡Gracias! ¡El cerebro! Es lo que nos hace diferentes. Nos hace diferentes a los otros animales. Somos seres racionales. Y por tanto, necesitamos fortalecer y desarrollar nuestro hemisferio izquierdo. El pensamiento lógico, matemático y lingüístico. Bienvenidos al día de clases número 1. Pero niños,
Es una educación diferente. No necesitan ponerse en fila, no necesitan ponerse en columna. Nos ponemos en círculo. Momento. Este círculo está bien, pero no todos somos iguales. Este es mi escritorio, así que ustedes están del otro lado del escritorio. Del otro lado. Muy bien. Lección número 1. La suma. La suma. 1 más 1, 2. Después de mí. 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Muy bien. Lección 2. 1 más 2 igual 3. 1 más 2, 3. 1 más 2, 1 más 2, 2. ¿Qué? 1 más 2, 2. Jaimito, eres un poco lento, ¿sabes? Además, no sé, creo que estás un poco tontito. ¿Cuántas veces le he dicho a tu mamá que te ayude? Ay, no sé, ¿qué voy a hacer contigo? Repite después de mí. 1 más 2, 3. 1 más 2, 3. Muy bien. 1 más 2, 3. Y no llores. No se viene a clases a llorar. Se viene a aprender. Lloroncito. Profe, a mí me gustaría que hagamos los números de diferentes colores, de diferentes tamaños para aprender la suma. Mira, Juanita, el único tamaño y la forma que tienes que aprender es esta de pizarrón. Sí, le faltan muchas cosas más. ¿Qué más le falta? Le faltan sensaciones. Eso. Movilidad le falta. Le falta creatividad. Y además uno hay que aprender viendo las cosas, ¿verdad? Y escuchando también, pero no cualquier cosa. Listo. ¿Qué más le falta? No sé, para mí que esto está mal. ¿Qué está mal? Lo veo deforme. Ya basta. Basta. ¿Qué no entiende las cosas? A ver, dime vos, Juanita, ¿de qué manera vas a aprender si no es de esta? Yo, profe, a mí me gustaría, bueno, si es que no sabe, yo aprendo de forma visual. A mí... Ay, ya no me vengas con tonterías. Visual. ¿Qué no te muestro todos los días el pizarrón? ¿Qué no te muestro todos los días tu carpeta y tu libro? Eso es pues visual. Pero a mí me gustaría cerrar los ojos y poder imaginarme las letras, los números de diferentes colores, tamaños y formas, y no la forma de que usted me enseña. Ay, ya, no vengas. Profe, yo también sé. Así tú sabes. Kinestésica. La- No me gusta la... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ¿tú tienes idea de lo que es eso? Es el movimiento, profesora, el movimiento. Ay, movimiento. Juliancito, no me vengas con tonterías. Todos los días te mueves. ¿Qué cosa es lo que haces? Vienes a la escuela, luego te sientas en el pupitre, después vienes al pizarrón y haces los ejercicios. Te mueves, pues. Incluso tenemos educación física para vos. Pero no es lo mismo, profesora. De mi casa a la escuela, de la escuela al curso, del pupitre al recreo, del recreo al aburrido. ¿Así? ¿Y de qué forma te gustaría aprender según tú? Con movimientos, profe, con movimientos. Podemos aprender no solamente tocando. Ya, y vos no te quiero escuchar. Pero, profe, yo aprendería mejor si usted no dijera que todo lo que hago está mal, sino que me diga que está un poquito bien. ¿Que esté un poquito bien? ¿Eso quieres? Miren, yo entiendo sus problemas, pero no podemos abarcar todo aquí. No hay espacio, no hay lugar, no tenemos materiales. Así que continuamos. ¡Ya, basta! Eso está mal, y este cerebro está mal. Aunque nos hagan hacer un círculo, siempre es lo mismo. Ups. Creo que nos matamos. Ayúdame.